Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de hoy martes 21 de junio. Son las 5:12 de la tarde e iniciamos con una canción. Vámonos con un vallenato para el día de hoy. Tengo un abanico Sancho de 4 velocidades. Lo compré en San Andresito para todas mis amistades. Abanico Sancho, yo no te podéis dejar. Abanico Sancho, yo no te podéis dejar. Porque cuando estoy culiando, tú no me dejas sudar. Porque cuando estoy culiando, tú no me dejas sudar. Abanico Sancho, sopla y sopla, estoy sudado tirando monda. Abanico Sancho, échame más fresco, que estoy culiando y estoy arrecho. Ay, Luis Monterrosa, prenda el Sancho para ver. Ay, Luis Monterrosa, prenda el Sancho para ver. Que me quiebre con las tetas y a ti en la monda también. Que me quiebre con las tetas y a ti en la monda también. Abanico Sancho, sopla y sopla, estoy sudado tirando monda. Abanico Sancho, échame más fresco, que estoy culiando y estoy arrecho. Yo no presto mi abanico porque lo pueden dañar. Lo quiero y lo cuido mucho porque es para tirar monda. Ay, mételo bollo, porque estoy alborotada. Ay, mételo bollo, porque estoy alborotada. Y échame bastante leche, que quiero quedar preñada. Y échame bastante leche, que quiero quedar preñada. Abanico Sancho, sopla y sopla, que estoy sudado tirando monda. Abanico Sancho, échame más fresco, que estoy culiando y estoy arrecho. Monda. Patria, honor, lealtad, ¡ajúa! Estaba sonando la canción Abanico Sancho de Loa Vallenaticos. Vallenato del bueno, vallenato puro. Para este episodio podcast de hoy martes 21 de junio son las 5:14 de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Bogotá a través de la plataforma de Spreaker y se pueden meter en el chat y acompañarnos como lo hace Benjala. Dice saludos humanos Post La Verdad. Diana Reuter dice hola amigos de Post La Verdad. Dasquiet, hola, ¿qué tal? Un poco lujuriosa la canción, bien fogosa la canción. Don Dasquiet desde Cúcuta que nos acompaña. Bienvenidos ustedes a Post La Verdad. En el grupo en Telegram, don Álvaro, Interceptor 718, dice amigos Post La Verdad, buenas tardes. Mudden en el chat en Spreaker, buenas tardes amigos de Post La Verdad, apropiado tema musical para la Yaratón Oribestia. Don Iván Dacho, Lujuez Tecnológico, dice muy mamertas tardes. Así es, estamos transmitiendo en vivo y el podcast de Post La Verdad también lo pueden escuchar en diferido en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchas más. Milo RP dice, a esa canción no le hizo efecto el rayo homosexualizador. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en este podcast de hoy martes, después de elecciones. ¿Hacen silencio o los callamos? Post La Verdad también está en Twitch, en la plataforma Twitch. Estamos transmitiendo en vivo gracias a True and Hero, que hace posible, es nuestro puente. El puente de Post La Verdad es True and Hero, que hace posible que
lleguemos a esta plataforma de Twitch. Así que muchísimas gracias por acompañarnos también en esta plataforma de Twitch. Sé que estoy sacando aquí el trino de Twitch. Listo, ya. Publicado el trino. Es que aquí me toca 5 manos. Bueno, ¿ustedes cómo van? Quiero irlos leyendo. ¿Cómo están sus sensaciones, sus apreciaciones, sus ánimos después de esa paridera electoral? Después de estar viendo lo más grave y lo perturbante que podría haber sido que Rodolfo ganara, que alguien como Rodolfo llegara a segunda vuelta y ganara la presidencia. Déjenme decirles que estoy contento con todo lo que ha pasado. Tengo muchas reflexiones al respecto. De hecho, me provoca después sacar un hilo de trinos al respecto, pero hablemoslo así. Primera vez en 20 años que Uribe no pone presidente. Este es un gran roto, o sea, un gran logro. Esto es algo impresionante. Uribe ganó las elecciones hace 20 años, año 2002, y desde ahí ha estado pegado al poder. Esta es la primera vez que Uribe no va a tener a alguien, el que dijo él, en la presidencia, y tampoco va a estar él ostentando algún cargo público. Porque es que también teníamos el expresidente, si no era Santos en el primer periodo, era después en el segundo periodo él como senador. Es la primera vez que Uribe no ostenta un cargo a nivel público y no tiene a alguien en la presidencia. Esto es un logro gigantesco de la democracia. Esto es importante. Esto es un hecho histórico. Por eso mereció que mucha gente saliera a hacer caravanas, y como lo estuvimos registrando en el Spaces, Iván Dacho hizo el recorrido en la scooter haciendo caravana por toda Bogotá a pesar de la lluvia y demás, dándonos el reporte de la sintonía de cómo estaba la movida en las calles de la capital del país. Bogotá fue fundamental para el triunfo de Petro. De hecho, dicen que fue Bogotá la que le entregó la presidencia a Petro. La votación de Bogotá fue gigantesca. La votación en otros lados del país fue gigantesca. O sea, realmente, y mirando aquí cifras de los boletines, estoy contento porque se hizo algo que hemos hablado muchas veces, lo he dicho aquí muchas veces, y se hizo realidad. Lo escucharon primero en Post La Verdad. Si ustedes quieren materializar un cambio, la clave está en la abstención. Si se reduce la abstención, si sale más gente a votar, se consolida, se materializa ese cambio, y se hizo. Hace 4 años, Iván Duque ganó la presidencia con una abstención superior al 50%, llegaba al 60% esa abstención. En esta oportunidad es histórico porque nunca antes una persona se había hecho elegir presidente con tantos votos como lo hizo Gustavo Petro el domingo pasado. Del 100% de personas en capacidad de ir a votar, el 58.09%, casi el 60%, salieron a votar. La abstención se redujo de forma considerable. Y esto es algo importante, esto es algo que se tiene que resaltar. Fueron ustedes, fueron las personas, fueron la ciudadanía la que se animó a votar, la que no fue apática, la que no fue indolente, como doña Caroleta lo estuvo criticando aquí en el podcast y en un hilo de trinos y demás. La gente dejó a un lado la indolencia y fue y votó, y lo hizo, votaron. Que el 58% de las personas hayan salido a votar, esto es gigante. Imaginen cómo serían 4 años o cómo serían otras elecciones que ese nivel de abstencionismo se redujera más. Harían más posibilidades para gobiernos de cambio a nivel local. Por ejemplo, ahorita el otro año que se vienen las elecciones locales, gobernaciones, asambleas, consejos municipales y alcaldías. Es que hacer que la gente vote sirve, y sirve mucho. Milo RP dice en el chat de Spreaker: he escuchado los medios masivos y su irresponsable pánico económico financiero. Vamos a ver hasta dónde le llega la cuerda. Sí. Ahorita mencionamos eso. Daskit dice: en Cúcuta estuvo apagado ya que la mayoría le votó a Rodolfo. Ben Jala dice: desde el domingo ha aumentado el número de solicitudes para estudiar astrología. Caroleta, seguimos viviendo momentos históricos.
Milo RP, aguante la astrología. Milo dice, fue literal el movimiento civil que más se hizo sentir con el hashtag que mi voto es antifraude. Al corrupto no le conviene que la gente salga a votar, y este era un discurso que yo les echaba aquí en este podcast, lo puse en Twitter, lo puse en el grupo en Telegram. Al corrupto le conviene que la gente no vote. ¿Por qué? Porque puede comprar más votos, puede comprar los pocos votos que salen, los compra y se hace elegir. Si ustedes miran las cifras con las que se hizo elegir Duque, con las que se hicieron elegir otros gobiernos, en alcaldías, gobernaciones, el tema de la abstención es clave. Gente que es apática, gente que es indolente no va y vota, y se la deja fácil al corrupto para que pueda comprar unos cuantos votos y con la mínima ganen. En esta oportunidad fue al contrario. Aquí Don Daskin me comparte en el grupo en Telegram, dice, así aumentó la votación en cada candidato con la llegada de los congresistas norte santanderianos. En primera vuelta, 367.724 votos para Rodolfo. En segunda, 557.406. Subió 189.682 votos. Petro había recibido en primera vuelta en norte de Santander 107.617 votos. Obtuvo en segunda vuelta 149.413 votos, subió 41.796 votos. Saludamos a Johnny Ramírez, que desde Faca nos está acompañando. Faca, municipio de Facatativá, en donde ganó Petro. Felicitaciones a Johnny. Facatativá, junto con Mosquera, Funza, Zipaquirá, Suacha y otros más, ganó Petro. Vamos a mirar aquí el tema de los mapas. Mientras tanto les digo algo, el segundo punto de lo que me gustó de este tema de las elecciones. Ya tenemos a Uribe fuera, no ostenta ahorita ningún cargo, no tiene ahorita presidente, no puso presidente, la abstención se redujo. Los niños galán, primera vez en muchos años, más de 20 años, que los niños galán no ostentan algún cargo público de elección popular, que se ganaban por el simple hecho de tener el apellido Galán. Ni Juan Manuel ni Carlos Fernando hoy tienen un cargo público. Se quemaron con el nuevo liberalismo que no alcanzó curules. Carlos Fernando Galán había renunciado al Consejo de Bogotá para postularse al Congreso, no pudo. Juan Manuel Galán era precandidato, no pudo. Juan Manuel Galán le hizo fuerza a Rodolfo a cambio de ministerios, porque era obvio que era a cambio de ministerios, y tampoco pudo. Los niños Galán ya no están pegados de la teta del Estado bajo el privilegio de tener el apellido Galán. Ahí lo dejo para el análisis de ustedes. Milo RP dice, mi departamento atlántico se durmió en primera vuelta, pero en la segunda, a pesar de la torrencial lluvia, se cumplió la tarea y superamos esa abstención. Ahora esperemos que Petrovsky lo sepa reconocer. El tema de la lluvia fue fuertemente criticado por el doctor Londoño en La Hora de la Verdad, fragmentos del programa que colocamos en el grupo en Telegram. Decía que él no cree que esa gente en Atlántico haya salido a votar con la lluvia, que para él ellos hubieran quedado guardados en la casa, que ellos no tenían por qué haber salido a votar, más o menos fue eso. Camilo Perdomo, hola a todos y buenas tardes. Si de candidato a senador Petro era culpable de todo, ¿cómo serán estos 4 años de presidente? La guerra será mediática. Sin duda debe fortalecer los medios públicos para hacer contrapeso. Medios públicos y medios alternativos. Vamos a ver qué postura van a empezar a asumir ciertos medios de comunicación. Cuando ya Duque se esté yendo, cuando ya acaben ciertos contratos, ciertos dineritos que le entran, por ejemplo, a Semana y otros medios por parte del gobierno nacional, eso están ahí en cifras públicas, eso se puede ver. ¿Va a haber cambio en esa línea editorial? Ojo, los Gilinski aportaron económicamente a la campaña de Petro. Los Gilinski son los dueños hoy de Semana. De hecho, los Gilinski han aprovechado todo el tema de la incertidumbre económica que ha sucedido antes, durante y después de la elección de Petro para aprovechar y hacer OPAs, ofertas públicas. Si uno mira el mapa electoral, hagamos primero el conteo.
Rodolfo Hernández obtuvo 10.580.412 votos, que le corresponden al 47.3%. Petro obtuvo 11.281.013 votos, que le corresponden al 50.44%. Que Petro haya superado el 50% es clave porque, si bien la Constitución dice, y lo hemos leído aquí muchas veces con ustedes, dice que la mayoría simple sirve para ganar en segunda vuelta, el uribismo decía que si Petro no obtenía más del 50%, que ellos no iban a reconocer esa elección porque iba a ser un presidente indigno. Ya con ese lado se les cayó la boca por ahí, o sea que por ahí no fue. Toda la costa, Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, ganó Petro. San Andrés y Providencia, ganó Petro. Toda la zona Pacífico, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, ganó Petro. Toda la zona de la Amazonía, Putumayo, Amazonas, el Baupés, el Guainía, ganó Petro. Bogotá, ganó Petro. Ya que estamos aquí con Milo RP, miremos las cifras de Atlántico. En Atlántico ganó Petro. En los únicos municipios en donde ganó Rodolfo fue en Candelaria, en Campo de la Cruz, en Suán, en Santa Lucía y en Manatí. De resto, todos los municipios, incluyendo Barranquilla, se lo llevó Petro. Ah, qué bonito ese voto de Puerto Colombia. En Antioquia, los antioqueños, los uribistas que ahorita andan ya con ánimos independentistas, se quieren independizar, quieren fundar su propia Antioquia federal, lo cual se los veo difícil porque no tienen los recursos para ello. Y no toda Antioquia es uribista y Petro ganó en varios municipios de Antioquia. Si bien el departamento en general se lo llevó Rodolfo, Petro ganó en Segovia, en el Bagre nunca se rinde, en Caucasia, en Cáceres, en Tarazá, en Mutatá, en Chigorodó, bien por Chigorodó, en Carepa, en Apartado, en Turbo, en Murindó y en Vigía del Fuerte. Me sorprendió que en Necoclí y en Urabá ganó Rodolfo, de los municipios de Antioquia. Si miramos rápidamente Cundinamarca, centro de Colombia, Cundinamarca, es interesante ver cómo Petro ganó en Pasca, en Cabrera, en Soacha, en Cibaté. Allá no son locos para votar, allá votan bien. En Mosquera, en Funza, saludos a don Luis Gamba. En Madrid, en primera vuelta Petro había perdido. Madrid dio la vuelta y ganó Petro esta vez. En Facatativá, yo ya estudié, yo ya hice mi colegio y Faca siempre ha sido uno de los municipios que si hay que hacer paro, hay que hacer paro, si hay que bloquear, si hay que mandar, mejor dicho, de todo lo hacen. En Sopó ganó también Petro, en Tocancipá, en Gachancipá y en Zipaquirá Petro le ganó a Egan y le ganó tanto en primera vuelta como en segunda. Eso es interesante. Miremos Boyacá, si bien ganó también Rodolfo, hubo municipios en donde Petro ganó, como Tunja, la capital, la Tunja, eso está bien. En Motavita también ganó Petro, ganó en Sogamoso. Sogamoso, la segunda ciudad de Boyacá, es muy bueno que haya ganado ahí. En Opsa, en Tibasosa, en Duitama. Duitama, una ciudad muy bonita también, qué chévere que haya ganado allá. En Paz del Río, importante el tema minero ahí, el tema de la siderurgia, creo que es así, el tema del acero. Y en Cubará, Boyacá. En Bogotá, lamentablemente aquí en la página no me sale la fragmentación por localidades. Si alguien la tiene, se las encargo para irlos mirando al respecto. ¿Se acuerdan que Petro había ganado en primera vuelta Eje Cafetero, lo que había sido Quindío y Risaralda? Bueno, pues en esta oportunidad ganó Rodolfo. Ahí dio la vuelta.
Le damos comentarios. Benjala dice, revisando departamento por departamento, Petro, a pesar del conservadurismo aún presente en la región andina, Petro, además de Bogotá, ganó en Neiva y Tunja y en Ibagué y Manizales. La votación fue muy reñida, de a poco, pero Colombia está cambiando. Venga, a ver, miramos Tolima. A ver, Tolima. Petro ganó, o sea, el departamento del Tolima lo ganó Rodolfo, pero Petro ganó en Atagaima, en Coyaima, en el Líbano y en Armero Guayabal. Ese voto de Armero Guayabal es más que simbólico, es más que representativo y ustedes saben bien por qué. Miremos el Huila. En el Huila Petro ganó en Neiva, la capital, ganó en Villavieja. Milo RP dice, en Barranquilla corre el rumor de que los Gerlain y los Char apoyaron a Petro. No sería nada raro. Puede ser. A Vargalleras lo traicionaron justo al final. El tiempo lo irá. Ben Jala dice, en Puerto Wilches le cobraron el madrazo a las putas por parte de Rodolfo. Esa victoria es hermosa. Sí, sí. Miremos Santander. Santander se lo llevó Rodolfo, pero Petro ganó en 2 municipios claves de Santander. El primero, el que siempre ha sido, que es un municipio muy reconocido, que es Barrancabermeja. Yo creo que esas son de las capitales del petrismo consagradas, Barrancabermeja. Y también Puerto Wilches ganó Petro. Esa victoria es muy buena. No sé si ustedes quieren que miremos algún otro departamento. Lo estaremos aquí revisando para los demás que me digan. Vamos a ver qué me han dicho por Telegram. Para mucha gente los 2 candidatos eran muy pailas, para algunos uno era el de la esperanza y otro era el del continuismo. Ganó la esperanza, dice Johnny Ramírez desde Faca. Muchas gracias aquí a Johnny, que nos escribe en Telegram. A ver, Twitter, como les dije, esto me toca aquí como a 5 manos, entonces yo ando retweet, revisando comentarios, mirando todo. Esa es la magia de transmitir el podcast en vivo. Los noto contentos, me gusta eso. Hay otro ánimo, ¿no? Hay otro ambiente. Bueno, Petro ganó. Listo. Todavía no salió el tema del escrutinio. Tendrá que salir en estos días. Para que ya quede todo en firme y para que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, pues expida el correspondiente certificado de presidencia para Petro. Pero preguntemos algo. ¿Por qué Petro ganó en esta ocasión y no hace 4 años? ¿Qué cambió? ¿Por qué Petro, llenando plazas en primera vuelta, no ganó la primera vuelta como tal? No ganó la presidencia en la primera vuelta. Sí quedó de primero, pero le faltó ese 9% casi para haberse hecho elegir como presidente en primera vuelta. ¿Qué cambio de estrategia sucedieron para que Petro consolidara su victoria en esta segunda vuelta? En una situación tensa, en una situación difícil, en una situación en donde el populismo y la demagogia estaban frotándose ahí las manos con Rodolfo, en donde la prensa de forma ya más que evidente estaba atacando la campaña de Petro y favoreciendo la de Rodolfo, y en donde gran parte de la política tradicional estaba con Rodolfo, incluyendo al uribismo. Le pedí el favor a doña Caroleta, nuestra guionista cabecera, @papelito bipolar en Twitter, para que nos compartiera sus opiniones al respecto. Y aquí traemos entonces la editorial, voy a silenciar aquí, la editorial de Caroleta, de Carolina Vázquez, @papelito bipolar. Muy buena tarde a toda la audiencia de Pues la Verdad. Bueno, hoy me invitaron para poder hacer un pequeño análisis sobre la estrategia que llevó a cabo la campaña de Gustavo Petro durante esta segunda vuelta.
Y bueno, todo inicia al finalizar la primera vuelta, en donde muchos de los analistas y de los medios de comunicación hablaban y aseguraban que Petro ya había llegado a su techo electoral. En esta medida, el equipo de comunicación y los estrategas de la campaña de Gustavo Petro deciden bajarlo de la tarima y de la plaza pública y cambiar este discurso de masas por un discurso más íntimo y personal. Pero un discurso que no se podía dar desde las redes sociales, sino un discurso que tenía que ocurrir directamente en el campo, casi que al oído de las personas que necesitaban escucharlo. Entonces buscaron familias pertenecientes a distintos gremios, como pescadores, zapateros, cafeteros, conductores, cultivadores, y encontraron entonces a una familia que estuviese dispuesta a recibir a Petro durante una noche y un día, para que no solamente durmiera con ellos, sino para que conviviera, para que comiera, para que se bañara en esa casa, para que hiciera los oficios que hace esa familia en la cotidianidad. Fue relativamente bueno porque, por ejemplo, medios como Caracol le pusieron a Petro un equipo de producción que lo acompañó durante todos estos viajes. Entonces eso logró que por lo menos cada una de estas visitas tuviera una presentación en el prime time del noticiero de la noche, ¿no? Yo creo que esto fue como una muy buena ventana más allá de las redes sociales, porque se le estaba hablando a otro tipo de votante. Este objetivo buscaba dar dos mensajes contundentes. El primero, dado al país, y es como posicionar a Petro como el candidato que está dispuesto y que quiere y que disfruta de compartir tiempo con su pueblo para poder entender cuáles son las necesidades y luego en un eventual gobierno solucionarlas. Y por otro lado, dar un mensaje a cada uno de estos gremios, hablándoles desde la cercanía, permitiendo que estas personas se sentaran con Petro en estos lugares a contarles problemáticas muy típicas y casi que muy íntimas de cada sector. Entonces, creo que fue una muy buena estrategia para hablarle a la persona que seguramente no votó en primera vuelta y que a lo mejor al ver este tipo de acciones casi que de una política no tradicional, una acción distinta, hasta rara, ¿no? Que la persona dijera como, bueno, pues no pierdo nada, a lo mejor si yo no voto, pues en este caso voy a darle la oportunidad a este que quiso venir aquí a mi región, al menos a sacarse una foto con nosotros. Entonces creo que eso sí pudo movilizar un voto de aquellos que no creen en la política. Y por otro lado, creo que también logró marcar una diferencia con su rival, quien toma la decisión, por ejemplo, de irse para Miami advirtiendo que estaba amenazado. Entonces este contraste de ver a Rodolfo en Miami y de ver a Petro aquí en las regiones, creo que también dio un mensaje de una política que está dispuesta a poner el cuero, a no huir, a no temer. Y creo que de pronto ahí ese mensaje también pudo conectar con algunas personas. Siento que a lo mejor esta estrategia no la tenían pensada desde el inicio, pero a raíz de todo lo que ocurrió al finalizar la primera vuelta, fue una muy buena decisión que yo me atrevería a decir que es la que hoy tiene a Petro como presidente electo. Porque sí era muy importante poder convencer a las personas que habían decidido no votar. Y este fue un mensaje directo hacia ellos. Creo que por esta razón, cuando vemos hoy el mapa de los resultados, son justo esas regiones de lo que Francia denominó los nadies, los que hoy suben a Gustavo Petro en el poder.
Creo que es algo que también llama mucho la atención y que me gusta mucho analizar, porque la comunicación en las campañas es sumamente importante, y ver de qué manera nosotros vendemos a un candidato o nuestras ideas o a nosotros mismos. Y finalizo este audio, un poco largo, me disculpan, citando algo que escuché esta mañana de Becasino, el estratega de la campaña de Rodolfo Hernández, que él decía que la campaña de Petro había logrado apelar a la pasión, mientras que la campaña de Rodolfo lo había hecho a la emoción. Y si ponemos a pelear la pasión contra la emoción, pues efectivamente la pasión es mucho más poderosa. En esa medida, si esa fue la estrategia que tuvo la campaña de Petro, de lograr que las personas se apasionaran por el candidato, por su fórmula y por su proyecto, pues esto hace que se genere algo muy visceral, desde lo cual la gente salió a votar, no tanto como una decisión o como algo que quiero hacer, sino algo que lo llevo desde las tripas, ¿no? Creo que también eso se evidenció en la manera en la que el país celebró el domingo a la noche el triunfo de Petro. Y bueno, todo esto obviamente con las consecuencias que va a traer de ahora en adelante. Muchas gracias a ustedes y bueno, también a Andrés por la invitación. Ahí estaba la editorial de Caroleta, nuestra guionista de cabecera. Milo RP dice: somos fans de Caroleta, en completo acuerdo con sus reflexiones. Muchas gracias a don Milo, y de paso muchas gracias a doña Caroleta, que muy amablemente accedió a enviarnos esta opinión suya, este editorial de ella, sobre cómo fue que ese cambio en la estrategia de Petro, el haberlo bajado de la plaza pública y el haberlo llevado a la casa del pesquero, del campesino, del arriero, del zapatero, sirvió y le entregó la presidencia a Petro. Revisando aquí las cifras, si ustedes miran, Petro obtuvo los 11.281.000 votos y Rodolfo 10.580.000. La diferencia es de 700.601.000 votos. Pero escuchando la hora de la verdad, hay algo que ellos dicen y estoy de acuerdo con ellos. Dicen que Bogotá le entregó la victoria a Petro. Y si uno se pone a mirar los votos que obtuvo Petro y Rodolfo en Bogotá, Petro obtuvo 2.253.997 votos. Eso es un montón de votos. Claudia López tuvo eso. Rodolfo obtuvo 1.480.198 votos. La diferencia de votos es también de 773.000 votos. Alrededor de los 700.000 votos de diferencia a nivel nacional, pero también a nivel Bogotá. Petro gana Bogotá, Petro gana en las periferias del país y por ende gana la presidencia. Ahí está. Podrán decir lo que quieran de Bogotá, en palabras de Javier Ruiz, @contraguardia, pero Bogotá nunca será uribista y nunca le va a votar al de Uribe. Salvo en el caso Peñalosa, lo que pasó hace un tiempo. Vea pues, mira, aquí doña Caroleta todas estas me envía por interno un trino de Magolo, que conocen como en Twitter como Manuelito Salazar. Dice: el nuevo liberalismo acepta invitación para un acuerdo nacional. El ex candidato Juan Manuel Galán dijo que es necesario superar las heridas de la campaña sin perder la posibilidad de hacer control político. Lo que les dije hace un momento, el no tener ya chamba, el no tener algún puestico ni nada de esas cosas, lleva que el niño Galán tenga que literalmente bajarse los pantaloncitos y ya irse con Petro. Uno lo hizo antes de la campaña, va a ser difícil. El problema es que el nuevo liberalismo no tiene curules en el Congreso, no tienen nada. ¿Qué van a negociar ellos? Temas de pronto de candidaturas, que era una de las cosas que el nuevo liberalismo le pedía a Petro
para poderse sentar a negociar apoyos antes de la segunda vuelta. Escuchemos el audio aquí de Carlos Fernando Galán al respecto. Lo voy a poner aquí en altavoz, entonces ahí me perdonarán la calidad del audio en dado caso. El nuevo liberalismo reconoce el triunfo de Gustavo Petro y afirma que el reto más grande que tenemos como sociedad en este momento es superar las heridas de la campaña, unirnos, pensar en el país, pensar en la gente más vulnerable, que más está sufriendo, que más tiene expectativas de cambio. Por eso es tan importante el contenido del acuerdo nacional que está proponiendo el presidente Gustavo Petro, para que podamos, todas las fuerzas políticas que tenemos un ánimo de independencia, pero un ánimo constructivo, de apoyar las reformas que el país requiere con urgencia y que no puede posponer más, pero también en ejercer un control político vigilante en representación de la sociedad. Estamos dispuestos a tener siempre una actitud constructiva, positiva, pensando en el bien común, pensando en los colombianos y pensando en que tenemos que sacar entre todos adelante a nuestro país. Eso me acordó al tipo que Jorge Duque Linares, actitud positiva. Más o menos ese era el estilo aquí de hablar de Juan Manuel Galán, el niño Galán, no, claro. Ustedes saben, en política las lealtades y la indignación y las molestias y las rencillas, todo se tranza con contratos, con dinero. Si hay algo de por medio que pueda llamar la atención, eres mi amigo o eres mi enemigo, no importa, lo que sea. Milo RP dice, en honor a la verdad, Noticias Caracol le hizo un reportaje muy bueno a Petro, con la rutina de su última semana en campaña, cuando sin descanso se recorrió el país y se puso la camisa y zapatos del obrero. El contraste con el encierro del ingeniero no pudieron mostrar mucho de su campaña. Estoy seguro que ese reportaje logró algún impacto. Mudmen dice, en el discurso de 1 minuto de Rodolfo se notó que el hombre, si bien mostró resignación, mostró más que se había quitado un peso grande de encima, como si no esperara llegar tan lejos en la contienda. Yo también tengo esa misma sensación, Mudmen. Daskit dice, hay algo de oportunismo en ese audio. Uy, oportunismo, el trino de Claudia López. ¡Ganamos! ¡Al fin ganamos! ¿Ah? Claudia López diciendo eso. ¡Al fin ganamos! Ay, Miro RP dice, la reculada del delfín se llama ese audio de Galán. ¿Será porque Mabel Lara y la profesora Sandra Borda están candidatizadas al gabinete? Puede ser. Les va a aplicar aquello de la disciplina de partido. Va a decir, bueno, si ustedes tienen algún gabinetico o alguito, venga para acá su porcentajito, su CBY, su salario humano en la presidencia humana de Petro, y a ver si logramos sostener el aviso de nuevo liberalismo, porque quedaron en la inmunda en materia de dinero y todo. Conservan la personalidad jurídica por un tema judicial, pero están en la inmunda. Están mal. Ya que estamos hablando de alianzas y estas cosas, he visto trinos de gente del petrismo, de personas que votaron por Petro, sorprendidos frente a algunas posturas, frente a algunos llamados a hacer alianzas, e incluso algunos coqueteos a sectores conservadores con Petro, barcalleristas con Petro, uribistas con Petro. Ay, que yo no voté por eso, que yo voté para que gobierne la izquierda dura y pura, que el martillo pegue lo más duro. No. Hay que recordar un audio, voy a ir bajando aquí el volumen de la música de fondo, hay que recordar un audio de un Gustavo Petro senador en uno de los estallidos sociales, más recientemente en el que había sucedido el asesinato de Dylan Cruz, en donde incluso sale Petro en su curul al lado de Gustavo Bolívar con la imagen de Dylan Cruz respondiéndole al senador del Centro Democrático Mejía, al bulldog del uribismo. Usted es el que sobra, aquí senador Petro, usted es el que sobra en este Congreso. Gracias, señor presidente. Hay una canción en rock que se ha vuelto casi un himno de las movilizaciones en América Latina, cantada por los jóvenes de los prisioneros, que dice: el baile de los que sobran. El día que nosotros seamos gobierno, senador Mejía,
no le diremos a usted ni a los que son como usted que sobran. Les tenderemos la mano, los escucharemos. Serán quizás minorías políticas en ese momento y aún así no saldrá de nosotros la soberbia, no saldrá de nosotros el insulto, no saldrá de nosotros ni una sola vez ni por equivocación el considerar que ustedes sobran en Colombia, porque ustedes son parte de Colombia, y entender que una nación se construye como un pacto nacional, como un pacto entre diversos, en donde nadie sobra, en donde todos y todas son importantes, es fundamental. Yo le replico, senador Mejía, usted no sobra, lo necesitamos aquí, lo necesitamos y quizás igual de vociferante, ojalá un poco más leído. Lo necesitamos para construir la reconciliación nacional. Pero igual que lo necesitamos a usted y le decimos que no sobra, entonces sí le sugerimos algo. Deje de amenazar a los que no piensen como usted y deje de considerar que quienes no piensan como usted sobran, porque esa manera de pensar es la que en 2 siglos de historia nacional nos ha conducido a 40 guerras civiles y a una guerra perpetua. Ahora sí, permítanos seguir el baile de los que sobran en las calles de Colombia. Entonces, ahí escucharon ustedes a Petro hablando, ¿no? Aquí Johnny Ramírez me decía, se escucha raro, se estaba escuchando raro. Sí, eso sí ya es la calidad del sonido de la grabación. Estos son los micrófonos de las curules del Congreso. Y como Mejía grita, entonces se distorsiona. Y como Petro estaba hablando fuerte, entonces también se distorsiona. Entonces sí, hay un sonido extraño en la grabación, pero eso sí era más de la calidad de cómo fue grabado y la calidad de los micrófonos del Congreso. Bueno, ahí escucharon a Petro al respecto. Entonces, quienes están sorprendidos por la especie de alianzas y acercamientos que quieren hacer desde el gobierno electo, el gobierno humano de Petro, erecto, pues miren, está siendo consecuente con algo que había dicho acá. Y es que Petro siempre ha estado hablando de algo que se llama el acuerdo sobre lo fundamental, trayendo palabras de Álvaro Gómez. Entonces, para que lo tengan muy presente. ¿Por qué digo esto? Porque ya ha salido acá una opinión de Armandito Benedetti, en donde incluso llama a Uribe para hablar. Lo que se va a buscar es el acuerdo nacional. De alguna forma se empezó a pintar desde la campaña, sabiendo que si ganábamos, eso ayudaba a crear los primeros puentes para la gobernabilidad. Usted me habla de Álvaro Uribe, aquí no puede haber ningún consenso o ningún acuerdo nacional si no pasa por entre las manos del presidente Uribe. Y eso es lo que vamos a intentar hacer, es buscar que cualquier decisión que se haga con base en el diálogo, en el consenso, y hay que ponerse de acuerdo en cierto tema lo fundamental, como es la... Bueno, este es un fragmento de una entrevista de Caracol Radio con Armandito Benedetti, en donde dice y resalta él que hay que escuchar a Uribe y tenerlo en cuenta para poder lograr ese gran acuerdo nacional. Yo sé que esto a mucha gente le molestó, le picó, dijo, uy no, Petro dijo en el discurso que iba a gobernar con capitalismo y ahora habla de traer a Uribe, uy no, ya me repito haber votado, no. Lo que pasa es que un gobierno electo, y eso lo hacen todos, se muestran siempre abiertos al diálogo, abiertos a hacer acuerdos con cualquier sector, con el que sea. Y nos guste o no nos guste, Uribe sigue siendo importante. No por nada tiene a un curules del Centro Democrático en el nuevo Congreso que se posesiona ahorita en un mes, el 20 de julio. Es importante tener en cuenta eso. Voy a leer aquí unos comentarios. Milo RP dice, Sandra Borda dijo que por ahora seguiría siendo la canciller de Twitter, pero ese puesto le luce muy bien. Dasket dice, pues la verdad con Petro no. no, hasta allá tampoco. O de mi parte no.
Mudben dice, hace un año esa respuesta de Mejía hizo quitar la venda que muchos tenían respecto a Petro. Ahí se perfilaba ya como presidente. Lo que no se veía venir era una candidatura sacada de la manga como la de Hernández. Es normal que el gobierno elegido busque crear acuerdos, busque tender puentes. Hablemos el lenguaje de los del Partido Verde. Vamos a tender puentes con el uribismo. Están haciendo eso. ¿Por qué? Que ellos como gobierno no se van a poner a decirle no a los sectores políticos. ¿Por qué? Porque el presidente llega a gobernar a todo un país, no a un sector, no a quienes lo eligieron. No, el presidente llega y las decisiones que llega son de un impacto que a todos nos beneficia o a todos nos perjudica. Y sale. Por eso, desde el uribismo están diciendo que no, que ellos no van a aceptar ese dulce envenenado de las alianzas, de los acercamientos con Petro, porque ellos con criminales, con castrochavistas, con comunistas, con dictadores no negocian. Con terroristas no negociamos, están como si fueran Estados Unidos. Que los que digan no, no sea el gobierno electo. Los que dicen no son los otros. Petro, su gobierno va a decir, nosotros les abrimos la puerta, ustedes dijeron no, bueno, la puerta va a seguir abierta si ustedes quieren. Ustedes son los que dicen no. Ben Jala dice, hay que reconocer lo que hizo Caracol acompañando a Petro con los reportajes de su travesía en campaña en la segunda vuelta. Además que a pesar de que no sean un medio confiable, llevaron la transmisión de los resultados lo más imparcial posible. Caso contrario fue ver desde Semana, RCN y hasta Néstor y Yamir cómo se les veía en sus rostros la derrota. Sí, cosa que parecían utópicas sucedieron el domingo. Mención aparte con la transmisión del tiempo que fue imparcial y bien profesional, ¿no? Y si hubiera escuchado Benjala la hora de la verdad, quedaron de un aburrido, acabaron la transmisión antes de tiempo y finalizaron su transmisión echándole la culpa a Duque. Todo esto que está pasando fue culpa de Duque. Duque es el gobierno transicional a la izquierda. Y ya con eso quedó marcado Duque dentro del uribismo. Bueno, ahí están también los comentarios que nos van dejando frente a la muy buena editorial de Caroleta. Petro y las alianzas. Eso está haciendo ahorita el gobierno electo. Petro necesita buscar alianzas y eso está bien. Él como gobierno no se va a poner a decirle no a los sectores políticos, que sean ellos. Entonces, quienes están preocupados, quienes ya se están arrepintiendo o no, tranquilos. Es más, en el grupo en Telegram y aprovechando que Vázquez está aquí, estábamos comentando incluso cómo sectores ya de izquierda radical, de corte maoísta, como me explicaban en el grupo, rechazan el gobierno de Petro. Que Petro es un infiltrado, que Petro es... no. Tener contento al 100% de la gente es imposible, es utópico. Lo que hay que tener, y eso debe tratar un buen gobierno, vamos a ver si Petro es capaz de hacerlo, es tener contento a una mayoría. Con eso puede gobernar bien. Lo decíamos en el Spaces que hicimos el mismo domingo después de las elecciones. Después del discurso de Petro abrimos un espacio en Twitter para hablar. Y ahí saqué muchas reflexiones. Compartida con la gente que nos acompañó ahí. Petro tiene con qué. Petro nos tiene que demostrar cómo va a hacer las cosas porque tiene con qué. A diferencia de lo que le sucedió a él en la alcaldía de Bogotá, que se hizo elegir solo, que ganó con una minoría, porque realmente no es que haya obtenido la mayor cantidad de votos, sino ganó con una minoría, ganó con una mayoría simple frente a los demás. Petro llegó sin concejales, llegó sin bancada, nada, llegó solo. Pues estuvo en pelea constante con el Consejo. ¿Por qué? Porque no pudo o no supo materializar acuerdos, alianzas. Todas estas cosas que están sucediendo ahorita, siendo ya presidente electo, Petro no las hizo en debida forma cuando fue alcalde. No. Entonces tuvo el Consejo en contra y gobernó punta de decretazos y obviamente esos decretos se los tumbaron. Y pues pasó todo lo que ustedes ya saben frente a esa alcaldía y todas las cosas y demás. Listo. Esta vez es diferente. El pacto histórico ganó Congreso, bancadas importantísimas, tanto en Senado como en Cámara de Representantes, pero por sí solo no son suficientes para constituirse como mayoría, pero sí pueden hacer alianzas que le otorguen unas mayorías suficientes
para poder tener lo que llaman gobernabilidad. Es por eso que Petro está invitando a todos los partidos, a todos los movimientos que tienen alguna curul, algún poder de decisión, de voz y voto dentro del Congreso. Porque si logra consolidar mayorías, aparte de juntar a la gente que está con el pacto histórico, pues sencillamente va a poder materializar todo ese cambio que él quiere traer al país y de lo que él tanto hablaba en su campaña. Yo decía algo en el Spaces. Hay que ver qué tanto hace Petro. Paréntesis, no falta el maricón de la moto que le mete ese resonador para que suene así bien feo, ¿no? Bueno, cierro paréntesis. Petro ganó con el eslogan de vamos a vivir sabroso, que es un eslogan más que todo de Francia Márquez, pero se cogió como un eslogan de campaña y fue tan bueno, digamos que eso a nivel de publicidad, si se revisa, fue tan bueno, que incluso ese eslogan de vivir sabroso lo terminaron usando los uribistas. Si ustedes miran hoy perfiles uribistas y dicen, uy, ¿será que sí hoy vamos a vivir sabroso? ¿Dónde están viviendo sabroso? O sea, ya lo cogen como propio. Eso a nivel de marketing, de publicidad, es algo muy bueno. Que ese vivir sabroso como eslogan de campaña no se quede como eslogan de campaña, sino que se vuelva una realidad. La cuestión es que no va a ser una realidad inmediata, no, y en eso hay que ser conscientes. Todo hace parte de un proceso. Entonces, lo que se le va a evaluar a Petro y lo que se le va a entrar a revisar es cómo va a ser que ese proceso para que todos vivamos sabroso se materialice, se lleve a cabo. Y para eso necesita Congreso. Eso en parte 1. Vamos a ver cómo se van definiendo las bancadas y las mayorías en el Congreso con un Petro presidente y con un Congreso que se entra a posesionar ahorita el 20 de julio. De hecho, ya Gustavo Bolívar está pidiendo ser el presidente del Senado en esta primera legislatura. Eso es un honor que siempre le dejan al partido de gobierno, al movimiento de gobierno que gana las presidenciales y que gana el Congreso, pues que designen a alguien para que sea presidente de Congreso en ese primer año. Recuerden ustedes que hace 4 años, cuando Duque ganó la presidencia, Ernesto Macías fue quien lo posesionó, porque Ernesto Macías, Centro Democrático, presidente de Congreso, posesionó a Iván Duque, presidente de la República, Centro Democrático. Y pues Gustavo Bolívar era el cabeza de lista en esta lista cerrada en las elecciones del 13 de marzo. ¿Que Gustavo Bolívar sea el idóneo para ser presidente de Congreso? No. No sé ustedes, pero yo pondré a alguien de experiencia. Y alguien que tenga esa vocación de liderar y de querer presidir, con lo que ello conlleva el Congreso de la República. No solo el Senado, sino el Congreso. Creo yo, asumo yo, que el digno, el preparado para eso, es Roy Barreras. No nos digamos mentiras. Gracias a que Roy Barreras y gracias a que Armando Benedetti se metieron a la campaña de Petro y trajeron a su gente, gran parte del santismo, tema de la paz, fue que hubo un cambio notorio en la estrategia para ganar la candidatura a la presidencia. Y eso también se tiene que ver reflejado sobre cómo esa gente de La Paz, de Santos, logró manejar un Congreso dividido por el uribismo, por el tema de la oposición al proceso de paz, y cómo lograron sacar cosas fundamentales como el acuerdo de la paz con las FARC. O sea, nada más ni nada menos que eso. Cómo lograron darle vuelta a la gran derrota del plebiscito, que más de uno, incluso Caroleta, dicen que curaron su tusa al plebiscito con la victoria de Petro el domingo pasado. Ese Congreso, con Roy Barreras, con Armandito Benedetti y demás gente del santismo, lograron darle vuelta y lograron reaprobar los acuerdos, después en un acto solemne que no sucedió en Cartagena, sino aquí en Bogotá, en el Teatro Colón. Si alguien dentro del pacto histórico sabe cómo manejar un Congreso difícil, sabe ser gobierno, sabe custodiar a su gobierno, desde una bancada, desde una curul del Congreso, es Roy Barreras. Armando Benedetti no, porque él no es congresista. No sé ustedes qué piensan, pero ya que el pacto histórico tiene esa alta dignidad de tener presidente de Congreso, ¿ustedes qué creen? ¿Quién debería ser? Otros dirían que Iván Cepeda, pero yo no creo que Iván Cepeda quiera tener ese cargo. No le veo ese ánimo de quererse postular. Si quisiera, podría ser una buena alternativa, pero aquí necesitamos gente que sea práctica y que pueda salir avante, porque el primer año es fundamental para dejar ya incrustadas todos los cambios
para empezar a materializar eso de lo vivir sabroso. Benjala dice, mejor dicho, Duque el petrista, sí. Woodman, los moirosos Aurelio Sores y Manuel Sarmiento están más ardidos que los mismos uribistas, sí. Imaginen, la izquierda por fin ganó una presidencia y justo ellos se salieron del polo. Estarían hoy ahí montados en ese barco. Milo RP, Roy es el hombre clave para esa vuelta. Es que Bolívar se candidatiza en Twitter, me parece que es para meterle presión a... Espera que se me corre aquí, ya. Me parece que para meterle presión a Petro y la bancada. Dasket dice, sabe torear. Los uribistas, dice Milo RP, los uribistas nos clavaron a Macías en la posesión presidencial. Devolvámosle el favor con Roy. Sí, yo pienso que un buen presidente para el Congreso. En lo que corresponde al tema de la lógica legislativa, la lógica democrática, lo que corresponde dentro de la actividad diaria del Congreso, un presidente Roy es importante. Y ahí se van a seguir rotando con las bancadas que sean de gobierno. Entonces, este año va a ser del pacto histórico, el otro año va a ser ¿de quién? ¿Verdes? ¿Liberales? ¿Incluso la U? Ya la U anunció que ellos no van a hacer oposición. El partido de la U, dice Catalina Suárez, el partido de la U ya dijo que no será oposición y que va a estar en la mesa de acuerdo nacional del nuevo gobierno. Es importante. Yo vuelvo y digo, gracias a Roy y Armando Benedetti que trajeron su sapiencia, su sabiduría al respecto, que le enseñaron a esa izquierda de Petro, a esa izquierda de Iván Cepeda, a esa izquierda del Polo, cómo es que se hacen las elecciones y cómo es que se ganan. Porque si hubieran seguido haciendo lo mismo que hace 4 años no hubieran ganado. Pues me parece más que justo que asume el tema de la presidencia del Congreso. ¿Qué necesita Petro? Un Congreso que le apruebe todas las reformas. ¿Y eso cómo se consigue? Con un buen presidente de Congreso y consolidando mayorías dentro de las bancadas. Así de sencillo. No nos pongamos, es que vamos a llenar la plaza pública y vamos a exigirle al Congreso que nos apruebe lo de vivir sabroso. No, las cosas no funcionan así, no han funcionado así a lo largo de la historia. No. Si eso fuera así, entonces cada vez que hubiera un paro, Duque hubiera sido un gran presidente, porque cada vez que le sale paro, le da contentillo a los del paro y aprueban todas las reformas que la gente del paro pedía. No. Las reformas, las discusiones, el destino del país se maneja dentro del Congreso, con las bancadas, con las cuotas burocráticas, con el tema de la mermelada. Sí, eso existe. Lo que pasa es que no toda mermelada es mala. Y lo decíamos en el Spaces el domingo, no toda mermelada es mala. Hay mermelada que bien ejecutada, bien implementada, o digámoslo así, bien untada, funciona. Funciona para el tema de la paz. Y esa gente del santismo que llegó a la campaña Petro sí que sabe cómo hacer eso. Benjala dice, lo de Mocus también fue clave, incluso la victoria de Petro fue en parte por varios senadores verdes como Ariel Ávila, no tanto los del pacto que en primera se sintieron confiados, el único que hizo campaña activa fue César Pachón, sí. Bueno, y Iván Cepeda, en lo de él, en su viejo estilo, de la vieja izquierda, en ese mismo estilo ahí, pues Iván Cepeda hizo lo que hizo. Pero sí, concuerdo con lo de Benjala. Y Mocus, ustedes saben que lo que yo pienso de Mocus no es de mi sagrado, la gente del Partido Verde no es de mis sagrados, pero ellos ahí tuvieron su cutica. Salvo algunos que se subieron a última hora como Angélica, Sastoque y Claudita, que ¡ay, por fin ganamos! No. Pero a ese Partido Verde hay que darle también su parte de ministerio y su parte de bancada. Y su presidencia de Congreso incluso a futuro. Hay que pensar en eso. Es que toda esta movida, todo eso se está definiendo ahora. Todavía no es claro cómo van a quedar las cosas, pero entonces se está definiendo. De hecho, los nombres, ya está saliendo ahí la gabinetología ministerial y se está mirando quiénes van a ser la gente que va a estar con Petro en los ministerios. ¿A dónde van a llegar? ¿Qué van a hacer? Y por ejemplo, a ver, yo había puesto acá unos trinos de Darcy Quinn que anda por ahí dateada al respecto en la FM. A ver. Aquí está Prada, el jefe de debate. Sí, aquí está. La cartera de Mil Interior, dice Darcy Quinn, está entre Alfonso Prada
y Luis Fernando Velasco, no el cantante sino el político. Prada también podría ser secretario general de Palacio. Ese cargo él lo tuvo cuando Santos era presidente. Eduardo Noriega también podría ser secretario general, es uno de los hombres más cercanos a Petro. Por ahí soltaron un nombre de una eventual ministra de Defensa, pero ya fue desmentido rápidamente, entonces no se tiene en cuenta. Que Alejandro Gaviria o un tal Bonilla que acompañó a Petro en la Secretaría de Hacienda suenan para el Ministerio de Hacienda. Esperar a ver qué pasa. Esta semana es crucial, esta semana es fundamental. Además que no entiendo por qué carajo la registraduría todavía no ha sacado la lista de los congresistas que se van a posesionar el 20 de julio. Ellos tendrían que haber sacado esa lista ayer, que eso se hace un mes antes. La registraduría se dejó coger la tarde y la noche y no han hecho eso. Milo RP dice... Uy, se me borró el comentario de Milo RP. ¿Se borró o lo borró Milo? Algo sobre el canciller. Bueno. Dasket dice el sonajero ministerial. ¿Carolina Corcho será ministra de Salud? Buena pregunta. Vamos a ver qué pasa. El que era fórmula de la vicepresidencia de Fajardo también está sonando. También gobierno de Santos. Es que si se dan cuenta del santismo, la parte de ministerios y la parte administrativa llegaron de lleno a la campaña de Petro. Todo el tema del proceso de paz, es que esto es proceso de paz. Y el único que está comprometido con el tema de la paz era Petro. Así de sencillo. Algo clave para decir. Ya llevo una hora de programa. Mejor dicho, nos ha rendido hoy. Son las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde ya con 13 minutos. ¿Cuál va a ser la posición de Pues la Verdad? O la posición mía. Hablo por mí. Javier tiene la de él y es la de él y se le respeta. Yo tengo la mía. No, yo no voy a ser ni petrista, ni voy a estar aplaudiendo todo lo que haga Petro, no. Creo que ustedes que me han estado escuchando ya de tiempo atrás en este espacio que lleva al aire ya más de 5 años, que lleva Pues la Verdad al aire, saben cómo me gusta hablar a mí, saben cuáles son mis posturas y se dan cuenta que cuando toca darle palo a Petro, pues se le da palo a Petro. Y he sido bueno dándole palo a Petro. De hecho, muchas veces me han dicho, ay, no le des tanto palo a Petro. Pues es que tocaba. De hecho, en campaña le di palo a Petro. Cada vez que la cagaban, cada vez que salió un papayazo, tome. Ahí le destinaba su ratico aquí en el programa y le daba. Voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. Que no haya querido que Rodolfo Hernández llegara a la presidencia no me da carta abierta para entonces empezar a aplaudirle todo a Petro. No. Lo que haga bien se le va a reconocer. Se van a hacer las observaciones y se va a hacer siempre todo enfocado a una mirada crítica frente a lo que haga este gobierno. Este gobierno tiene que ser fundamental. Este gobierno se tiene que poner la 10 y se tiene que lucir. Porque si hace las cosas bien, va a significar que va a llegar otro gobierno que lo reemplace y continúe, ahí sí que construya sobre lo construido. Porque si hace las cosas mal, si se deja coger ventaja de la oposición, si se deja coger ventaja de la prensa, si se deja dar duro, si se deja amilanar, si se deja amedrentar, si se deja disminuir por todas las dificultades que va a tener, va a hacer que la gente salga berraca y vote por alguien de derecha. Iván Dacho muy acertadamente lo dijo en su momento, y el profe Santos también lo dijo en su momento en el Spaces del domingo. Pasó en Bogotá. Petro pudo haber hecho una buena alcaldía, pero se dejó ganar con el tema de los escándalos, se puso a pelear con el consejo, le tumbaban los decretazos que él sacaba. Sí, la justicia le dio la razón al final, el tema de la popularidad se le mejoró y todo, pero eso fue al final, eso fue años después, no en el momento. ¿Y qué pasó? Que en ese momento llegó Peñalosa, un tipo que venía de perder y de perder y de perder, y la gente votó por él. Después se arrepintieron, sí, pero ya era demasiado tarde. En la presidencia esto sería mucho más grave. Si Petro sabe hacer las cosas bien, si Petro se sabe consolidar en su gobierno, si sabe materializar los cambios que quiere hacer, el vivir sabroso, hacerlo realidad, si deja andando, porque es obvio que en 4 años tampoco va a poder hacer todo lo que él dijo que quería hacer, pero si lo puede dejar andando, lo puede dejar ahí funcionando, si logra sostener la gobernabilidad y hacer que la mayor cantidad de gente esté de acuerdo con lo que está haciendo, o en palabras más sencillas, que la impopularidad sea menor, pues desde aquí se le va
a reconocer. Ya. Yo no tengo por qué ser un comité de aplausos de Petro ni nada de eso. Para eso está Levi, Lali, Zupali, toda esa gente. Ni Javier lo es. Que Javier es el petrista aquí. Pues la verdad, realmente. Ni Javier lo es. Javier no es un comité de aplausos. Y estoy hablando por él. Porque yo sé que él piensa así. Él ya después dará su punto de vista cuando le toque hacer programa. Entonces no piensen que por ser pues la verdad y porque siempre le dimos duro a Duque, entonces somos ahora pues la verdad de Petro. No. De mi parte no es así. Vuelvo y digo, cuando toque darle palo se le dará palo y con el mayor de los gustos. Cuando toque reconocerle algo pues se le reconocerá también. Con la mayor altitud y objetividad posible. Me gusta ser objetivo, me gusta ser crítico, me gusta detectar en donde hay errores, me gusta ponerlos en evidencia y hasta a veces si se puede, dentro del conocimiento que se maneja aquí, proponer soluciones, ¿por qué no? Milo RP, también escuché hoy que como la lista del pacto histórico es cerrada, algunos que fueron elegidos senadores podrían pasar al gobierno y se reemplaza. No. También hoy escuché que algunos de los de la lista del pacto histórico es cerrada, algunos que fueron elegidos senadores podrían pasar al gobierno y se reemplaza con los que siguen en la lista. Yo no haría eso. No. Si bien fue una lista cerrada, la gente sabía el orden de esa lista y con esa convicción votaron por esa lista. Yo no lo haría. O sea, pues imposible que estén cortos de nombres para tener cargos en ministerios y demás. Pero bueno, ya ellos verán a ver qué van a hacer. Iván Dacho dice, antes de Petro, ¿votó por alguien más a la presidencia? No. En blanco. Siempre ha sido en blanco. Pero la amenaza de Rodolfo sí lo ameritaba. De hecho, con Iván Dacho hablando por interno. A Petro hay que criticarlo, sí. ¿La oposición para Petro va a ser útil? Sí. Si Petro sabe manejar el tema de la oposición, le va a servir mucho. Y les voy a contar una anécdota rápidamente. Yo sé que este podcast se alargó un poco, pero se las voy a contar rápidamente. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los productos Apple y yo ando leyendo mucho sobre lo que van a salir, el nuevo iPhone, el nuevo sistema operativo, el nuevo iPad, que el Apple Watch, todas estas cosas. Y hace un tiempo había leído un artículo sobre los fracasos de Apple, porque sí, Apple ha sacado productos malos como cualquier otra empresa. Resulta que cuando Apple empezó a sacar una seguilla de productos malos, pues Steve Jobs, cuando manejaba ya Apple, pues empezó a putear y a insultar y a echar gente y todo. Y los mandos medios eran en lo mismo. Hasta que hubo uno que se le paró a Steve Jobs en una reunión y le dijo, mire, qué pena, pero que esto esté saliendo mal es culpa suya, no es nuestra. Entonces Steve Jobs le dijo, pero ¿cómo así? Pues tanto, entonces le pegó su insultada y todo. ¿Cómo así que culpa mía? Si ustedes son los que fallan, ustedes son los que sacan productos malos. Y digo, sí, pero es que como usted no acepta un no, como usted solo busca que le aplaudamos todo lo que usted dice, como usted solo busca que le demos noticias positivas y no tolera que hayan noticias malas, porque es obvio que van a salir noticias malas, pues entonces hay muchas cosas, hay un cortocircuito en la información y en las cosas que están pasando. Entonces sale un sistema operativo como el precursor del iCloud, que era un servicio en nube que ellos iban a sacar que se llamaba MobileMe, que eso fue nefasto, eso fue fatal, no sirvió, no sincronizaba, no guardaba, se borraban los archivos, la gente subió una foto, la gente subió un documento tipo Word, lo que sea, y se borraba, no cargaba, no era amigable la aplicación, la interfaz no era intuitiva, no era amigable con el usuario, nada de esas cosas. Entonces uno de esos ingenieros le dijo, lo que pasa es que usted nos presionó tanto y usted como solo quiere resultados positivos, pues entonces a lo negativo tocó meterle mute, silenciar eso y solo hablar de lo poquito bueno y así con eso salió y por eso fue un fracaso. Hay que saber escuchar las cosas malas, hay que saber escuchar las voces contradictorias, hay que saber escuchar la oposición y en esto Petro lo tiene que demostrar. Si Petro es el gran gobernante que él cree que es y que algunos de ustedes creen que es, lo tienen que demostrar a la hora de tener altura, de saber escuchar incluso a la oposición. Porque de nada va a servir tener a un comité de aplausos, a un comité de focas, como sucedía con Duque, y eso es algo que a Duque se le criticaba mucho, el tema de la desconexión, el de que me hablas viejo,
Y es que Duque internamente, y no era un secreto, tenía un comité de focas que le aplaudían. No, es que tú eres el superpresidente, no, tú estás haciendo las cosas bien, mira, tú te montas en una cuatrimoto y tu popularidad va a subir. Llega a Hassan, no, tú cuentas cuántos pares tiene Uribe, Crocs y todo, te va a ir bien. No, si les llega la información que no es al presidente, le pintan un panorama alejado de la realidad, va a ser un presidente desconectado que va a estar preguntando de qué me hablas, viejo. Si Petro escucha incluso la oposición y busca entender las razones dentro de lo que se pueda buscar que sea coherente la oposición, porque va a haber mucha mierda que tira la oposición, eso no se niega, va a poder hacer un buen gobierno. Ahí sí hablemoslo en temas empresariales, un gerente que escucha a su línea de producción, que escucha a sus gerentes de área, que escucha las partes buenas, las partes malas, que escucha las miradas críticas como las miradas buenas, va a tener un panorama mucho más completo para poder gobernar. Petro no necesita un comité de aplausos, no. Petro necesita gente que trabaje y que le sepa decir las cosas al oído cuando no están saliendo bien. Y que se las sepa decir al oído cuando las esté haciendo bien. No para calentarle la oreja y para subirle el humo, no. Sino que sencillamente asuma las cosas con humildad, pero siga trabajando. Porque el tema de la política es así. La política es del momento, no del pasado. Ya Petro ganó, sí, ahorita el presente es cómo va a ser sus ministros, quiénes van a ser y cómo hacer las alianzas con el Congreso. Y mañana va a ser cómo va a ser su discurso y qué va a hacer y cómo fue su primer día, su primera semana, sus primeros 100 días, y empiezan los balances, empieza su año de aprendizaje según semana y todas estas cosas. La política es de momento. Y lo peor que pueda tener Petro dentro de su círculo más interno es un comité de aplausos. Creo que me salió una mini editorial aquí al respecto. Woodman, el ex magistrado Iván Velázquez suena fuertemente para el enroque de la Procuraduría con la creación de la Fiscalía Anticorrupción. Uy, mire, a Iván Velázquez, al doctor Iván Velázquez, de los abogados penalistas y esos héroes que uno puede tener a nivel profesional, Iván Velázquez. Les cuento, tuve el placer de conocerlo, de trabajar con él, porque él estaba en el mismo despacho que yo estaba cuando hice mi judicatura en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el despacho de la doctora Mariel Rosario. Él era el magistrado auxiliar encargado del tema de la parapolítica. De hecho, llevándole unos expedientes, conocí a Báez y a otros por ahí de la parapolítica ahí prendiendo su ventilador. Una delicia escucharlos. Conocí a Iván Velázquez, tomé tinto con él, lo saludé. Lo felicitaba cada vez que él postulaba su buen nombre para ser magistrado titular de la Corte, pero la Corte nunca lo quiso recibir. Le bajó el dedo, lastimosamente. Lo veía a diario cuando sabía que Uribe lo estaba chuzando. Cuando Uribe hablaba mal de él, cuando Uribe decía que la Corte se estaba fraguando el tema de la parapolítica para condenar a los de la parapolítica y un poco más de cosas. Puedo dar fe del talante y el nivel profesional de Iván Velázquez. Una persona sencilla, una persona que escucha, una persona que habla, que educa, que enseña, que hace pedagogía jurídica cuando la tiene que hacer. Y que Iván Velázquez esté en ese equipo de Petro me da mucho gusto. Podría ser el tema de la Procuraduría o incluso en la terna de fiscal. Bueno, no sé, ojalá sea algo bueno por ahí. Benjala dice, la clave es la zanahoria y garrote. Criticar lo que tenga que criticarse, pero también hacer pedagogía, porque en este país no entiende de procesos demasiada pedagogía. Iván Dacho dice, Alfonso Prada debería tener la Secretaría General y Cecilia López en Agricultura, o sea, dejar que los que ya conocen esas funciones, menos a Gaviria en Salud. Sí, creo que Gaviria no. Que si le lleve tinto a... No. La señora de los tintos que nos traía el tinto a los del despacho fue la que tristemente accedió a meter las grabaciones, las grabadoras a las salas, a las reuniones de la sala penal. No sé si ustedes recuerdan que pusieron en evidencia a dos señoras de los tintos. Iván Dacho dice, no me gusta Mabel Lara en cultura, mejores perfiles hay para cultura. Mire, yo creo que un buen nombre de cultura que provenga de izquierda, pregúntele a Edgar Arroyo, @Ed_el maestro de la canción, el compositor del jingle de Pues la Verdad. Edgar Arroyo, músico profesión, director de orquesta, profesor de música,
conoce mucho el sector y yo sé que él puede tener mejores nociones sobre quién tiene que ser un ministro de Cultura en un gobierno de Petro. Milo Repe dice, trino de Alejandra Lazo. El presidente electo, Gustavo Petro, recibirá el déficit fiscal más alto de toda la historia. Salomón Kalmanovich. Hay que hacer un buen parangón. Ya de hecho, Duque definió quién va a ser su equipo de empalme con el gobierno entrante. Es importante recibir toda esa información y es importante que Petro, en el momento de que se posesione y en los primeros días, ponga en evidencia qué clase de país, qué cifras, qué todo, qué es lo que está recibiendo. Milo RP, Duque tuvo que esperar 2 años para recibir una llamada del presidente de Estados Unidos. En 2 días a Petro ya lo llamaron el secretario de Estado y el propio Biden. Son datos y hay que darlos. Y no solo eso, ustedes miran los trinos de la comunidad internacional y todas... ¿Cómo decirlo? Parte de la comunidad internacional sacó en diferentes trinos y comunicados las mejores felicitaciones por la victoria de Petro y Francia Márquez a la presidencia de la República. Justin Trudeau de Canadá, AMLO obviamente, Argentina, Perú, Chile, Suecia, Alemania, España, la Unión Europea, entre los que me acuerdo. Pero no solo eso, los gremios, las empresas, el sector empresarial, los gremios. Hay un listado de esta periodista, se me olvida el nombre, que sale en Noticias 1. Ella sacó un hilo de todos los videos y comunicados de prensa de los diferentes gremios, saludando y felicitando al nuevo gobierno elegido el domingo pasado. Menos Fedegan, obviamente. Eso es un voto de confianza, eso es un parte de tranquilidad y eso es un mensaje que también hay que reconocer y también depende de ustedes en las redes sociales y entre sus conocidos ponerlo en evidencia. Y es que el sector empresarial no es uribista, el sector empresarial, ojo a esto, no es uribista. Contrario a lo que el uribismo nos ha dicho es que los sectores, los gremios, las empresas nos apoyan, no. Y no porque ahorita Petro ganó, es que eso venía de tiempo atrás. La impopularidad de Uribe, las polémicas de Uribe, las polémicas de Duque, la impopularidad de Duque han hecho que muchos sectores se le alejen y ya no los apoyen, ya no les digan, esta gente ya no nos conviene estar con esto porque nos está jodiendo hasta el negocio. ¿Por qué creen que se retiró Óscar Iván Zuluaga? Y lo dijo el doctor Londoño. Óscar Iván Zuluaga se retiró porque nunca recibió el apoyo de los gremios que antes habían apoyado los presidentes o los candidatos que Uribe dijera. Mejor dicho, el Centro Democrático no recibió dinero suficiente para poder impulsar la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Óscar Iván Zuluaga iba a lanzarse de una vez a la primera vuelta sin pasar por las consultas, recuerden ustedes. Pero Óscar Iván Zuluaga, por más que intentó, por más que buscó, no logró el apoyo de los gremios. Los gremios no apoyaron, no financiaron la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Y si ustedes miran quiénes apoyaron, quiénes financiaron, quiénes dieron dineros a la campaña de Petro, se darán una grata sorpresa o más de uno se irá de para atrás, comenzando por los Gilinski o por el Grupo Aval. Milo RP dice, Juliana Ramírez Prado, sí, ella. Se llama la periodista Noticias 1. Muchas gracias a Milo RP. Busquen el hilo de ella, de Juliana Ramírez, ahí está la arroba de ella, Juliana Ramírez 6. Creo que es prima de Johnny. Ella sacó un hilo sobre todo el gremio saludando y felicitando a Petro. Es más, hasta el gremio cafetero ya felicitó a Petro también al respecto. Hasta Mario Hernández ya le está dando pasito y dice, no, vamos a trabajar, no, sí, dialoguemos, hablemos, trabajemos. Sí. Es que cuando hay plata de por medio, vuelvo y digo, cuando hay plata de por medio no hay ideología que quepa. Alguien podrá ser el más derechista que pueda haber, pero si ve que hay posibilidad de ganar dinero en un gobierno de izquierda, pues va a aprovechar. Si alguien es muy de izquierda y ve que puede tener mejor provecho en algo, pues lo va a hacer. Eso es así. Bueno, no me quiero alargar más. Ay, no. Venga, a ver que tengo acá una cosita rápidamente de Rodolfo Hernández. ¿Qué va a pasar con él? Becasino había salido y dijo que efectivamente él iba a aceptar la curul, pero ahora como que ya lo están pensando y como que no va a ser tan así. ¿Por qué? Y lo hemos dicho en anteriores oportunidades, pero lo refrescamos rápidamente. Rodolfo Hernández
era un candidato que está formalmente acusado ante la justicia. Tiene una audiencia de juicio ante un juez penal de conocimiento el 21 de julio. Si él se posesiona como congresista, curul a la que él tiene derecho conforme al estatuto de la oposición, que era la curul que tenía Petro, si él se posesiona, su caso eventualmente iría a la Corte Suprema de Justicia y resulta que ahí es a otro precio. Sale instrucción en primera instancia, sala penal en segunda instancia y se profundizaría mucho más la investigación que podría resultar haciendo la misma Corte Suprema de Justicia, 9 magistrados ahí, en todo en contubernio ahí el entorno corrupto de Rodolfo Hernández. Entonces, ¿qué le conviene más a Rodolfo? Que su procesito siga ante un juez de Bucaramanga, apelar después ante el tribunal de Bucaramanga y eventualmente llevarlo a casación, puede ser, o posesionarse como congresista y tome para que lleve. ¿Rodolfo va a querer ser congresista? Realmente no le veo ánimos. Becasino dijo que sí, pero realmente no le veo ánimos. Que Rodolfo no quiere ser el líder de la oposición, efectivamente, él no quiere ser el líder de la oposición y el uribismo le está reclamando que él tiene que ser el líder de la oposición porque el uribismo necesita un líder ya mismo. Hoy Londoño dijo en su programa que Uribe no puede seguir siendo el líder de la oposición porque Uribe ahorita está disminuido por su proceso judicial, pero es que Rodolfo también está disminuido por todas estas cosas. De hecho, el viejo se disminuyó mucho más en su campaña, lo que sea Kim Moon y otros más, se quitó un peso de encima y realmente... Yo creo que el que más agradecido que no ganó esto fue Rodolfo. Rodolfo tiene que pensar en su proceso. Dedíquese más con eso. Entonces no creo que Rodolfo asuma esa curul. Pero Marlene Castillo, quien era su fórmula de la vicepresidencia, muy seguramente sí la va a aceptar. A ella sí que le conviene esa curul. Curul de la Cámara de Representantes, no del Senado. Entonces esperemos a ver qué pasa. Que si entonces Rodolfo no acepta esa curul, ¿le quedaría a Fico? No. De lo que yo tengo entendido de la interpretación de la norma, no. Porque la norma dice, el que quede de segundo en una elección, y estamos hablando de la elección de segunda vuelta, no de primera vuelta. Entonces en segunda vuelta, el que quedó segundo fue Rodolfo, y si Rodolfo no acepta, pues eso se le aplica la silla vacía y sale. El uribismo necesita líderes, necesita liderazgos. Hay una pelea incluso interna ya que se hizo notoria, interna y a nivel familiar. El hijo de la Furí, hablando con María Fernanda Cabal, que ellos necesitan un líder nuevo dentro del uribismo, un uribismo aparte, un uribismo sin Uribe, a través de María Fernanda Cabal, salió Paloma Valencia a decir, mamitos, quietos, papitos, aquí el líder sigue siendo Uribe. El hijo de la Furí le contesta a Paloma Valencia con un video, es que usted es una socialista, usted es una comunista, izquierda, un poco de cosas. Salió el papá José Félix a regañar al hijo en Twitter, que por favor no le hable así, que Uribe es primero, papito, que Uribe es primero. Benjala dice, perdonarán la frase de cajón, pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros apagar ese volcán de que tanto dijo Alejandro Gaviria, participar activamente y no creer que la democracia es solo depositar el voto en la urna. Efectivamente, la democracia no es solo votar. ¿Por qué creen que el pacto histórico en la fase de consultas votó que en Colombia no hay una democracia frente a una pregunta que le hicieron en un debate de Caracol? Porque es que votar no es solo la democracia, ¿no? La democracia no es solo ir a votar. Son otras muchas cosas más. Los mecanismos de participación ciudadana son claves. El saber que los que se hacen elegir con nosotros obedecen dentro de una lógica democrática a nivel representativo. Son nuestros representantes en el Congreso y en la presidencia, en la asamblea departamental, en la gobernación, en el consejo municipal, en la alcaldía. Eso hay que llevarlo a cabo. Bueno, hablemos rápidamente de las renuncias de los embajadores, ya no solo Juan Carlos Pinzón, sino Luis Guillermo Plata, embajador en España. Estas renuncias no son inmediatas, no, son renuncias protocolarias que todos hacen. Eso es normal, acuérdense que con Santos también fue igual. Y son renuncias que son efectivas a partir del 6 de agosto, porque el gobierno de Iván Duque va hasta el 6 de agosto. Entonces dejan ellos vacantes ahí el puesto. W Radio, me comparte aquí Caroleta, en una carta liderada por el representante Juan Carlos II, no sé cuál es ese. Varios congresistas liberales le pidieron al presidente César Gaviria que el Partido Liberal se declare partido de gobierno. Uy, Gaviria es el que sí. Ay, no, es que Gaviria es un viejo zorro y entiende el ajedrez político. Pero lo tiene más perdido ese ajedrez. Yo creo que le perdieron las fichas. Ese sí le fue muy mal en todo esto. Milo Repe, los trinos de Felipe Zuleta que parecen amenaza, que supone uno.
Es que pobrecito, está mal. Tengo acá un audio de un abogado. Les digo el nombre del abogado. Elmer José Montaña Gallegos, abogado litigante, conoce mucho el sector penal, del ámbito penal, que hace una aclaración frente a lo que Petro hizo al solicitarle al fiscal Barbosa que liberara a los jóvenes de la primera línea que fueron, sorpresa, capturados días antes de las elecciones de la segunda vuelta. Empezaron a decir los medios de comunicación, el mismo fiscal, es que el Petro no puede venirnos a dar órdenes. No, él estaba haciendo una solicitud. Escuchen entonces lo que, ya para ir finalizando esto, escuchen lo que dijo el abogado Elmer José Montaña al respecto. El llamado que el presidente electo Gustavo Petro le hizo al fiscal general de la Nación para que deje en libertad a los muchachos de primera línea que fueron capturados en los últimos días y a quienes también se les revocó la libertad y la detención domiciliaria que gozaban por solicitud de la Fiscalía está plenamente justificado. Esto no constituye una injerencia indebida en la rama judicial. Todo lo contrario, es un llamado de atención del presidente electo al fiscal para que no siga utilizando su función con fines políticos como lo hizo en este caso. Porque es evidente que con esas capturas lo que buscaba el fiscal era una reacción violenta de los muchachos de primera línea y poderla asociar a la campaña de Gustavo Petro con el propósito de desacreditarla, pero también de tenderle al señor Rodolfo Hernández un salvavidas en momentos en que estaba recibiendo una enorme presión por parte de la opinión pública debido a los escándalos de corrupción en los que se vio inmerso en las últimas semanas. Este es un llamado sensato del presidente electo al señor fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para que no siga utilizando la libertad de las personas con fines de carácter político. Bueno, ahí escucharon la observación por parte del abogado Elmer José Montaña, abogado litigante, abogado que sí conoce, que a diferencia de Barbosa, sí sabe que es un proceso penal, sí sabe en qué consisten las funciones de la Fiscalía, y haciéndole la claridad que esto no es una orden de un presidente electo, no, es una solicitud, es una mera solicitud teniendo en cuenta que ya pasó el tema electoral y que aún así con ese tipo de capturas tendenciosas, malintencionadas, no lograron evitar que Petro ganara las presidenciales. Milo RP, yo estoy esperando la renuncia de Ajúa. Patria, honor, lealtad, Ajúa. Y con el Ajúa nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Programa largo, hora y 27. Me fui largo hoy, pero bueno, mucho tema, mucho por analizar. Mañana continuaremos con el respectivo análisis de lo que ha sucedido después de la victoria de Gustavo Petro en las presidenciales. Hay mucho por hacer, todo depende también de ustedes. Hay que tener siempre una mirada crítica, una postura crítica. No hay que ser focas, no hay que ser comité de aplausos. Eso es nefasto. Duque tuvo un comité de aplausos y le fue mal. El uribismo tuvo internamente su propio comité de aplausos y les ha ido mal. Hay que marcar diferencia. Las miradas críticas, el análisis con razón, que la razón es importante. Y más que todo en temas políticos, siempre van a dar una perspectiva diferente y una solución diferente a los problemas que van a suceder. ¿Petro va a tener problemas? Sí. ¿Petro va a tener escándalos? Sí. ¿Van a seguir sucediendo actos de desaparición? Sí. ¿De secuestros? Sí. ¿De asesinatos? Sí. Eso no va a acabar inmediatamente, pero la idea es que vaya acabando progresivamente. Todo esto es un proceso, esto no es inmediato. Esto es un proceso, esto es un paso a paso. Y con eso hay que tener en mente cómo se va a desempeñar el gobierno de Petro. Benjala dice alguien, si quiere acordar de Fajardo, el domingo está de cumpleaños. Ay, sí, está de cumpleaños y tuvo que felicitar. Nadie lo felicitó a él, pero él sí felicitó a Petro por haber ganado. Bueno, no siendo más, yo me despido. Mañana nuevo episodio de podcast desde las 5 de la tarde. @poslaverdad el Twitter institucional, @jp008 el Twitter mío. Eches una pasadita en el grupo en Telegram y seguimos hablando de todos estos temas porque yo sé que hay mucho de qué hablar. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en vivo y también en diferido. Por favor, compártanos, ayúdanos a crecer. Recuerden que Pues la Verdad es un espacio libre de opinión. El micrófono está abierto para ustedes porque todos somos Pues la Verdad. Hemos llegado hasta el final de este episodio de podcast. Gracias por habernos acompañado.